Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a iniciar un conversatorio del grupo de trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial. Nosotros todos somos miembros del grupo de trabajo que venimos trabajando desde hace varios años ya en la perspectiva crítica de la economía mundial. Iniciamos esta serie de conversatorios, esperamos poder hacer varios más. Y bueno, la idea es hoy, entre todos, poder charlar, debatir acerca de la situación mundial, de la crisis que estamos viviendo y sobre todo cómo esta crisis se reactualiza en estos momentos de pandemia del coronavirus y de una crisis sanitaria también que estamos viviendo especialmente en nuestros países. Así que esperamos poder continuar con estas charlas, esta va a ser la primera. Nosotros venimos haciendo una reflexión colectiva desde hace varios años, decían el GT, en Claxo, que nos ha dado la posibilidad de reunirnos y de trabajar en esta perspectiva de crítica de la economía mundial. Así que venimos analizando lo que va pasando en la economía mundial y en su crisis desde hace un tiempo. Parte de lo que venimos haciendo se refleja en un boletín mensual que tenemos, que se llama Nuestra América 21, Desafíos y Perspectivas, que publicamos a través también de la web de Claxo, y difundimos a través de las redes como Facebook, Twitter. Vamos a tener prontamente una página web propia también del boletín, y ahí mes a mes reflejamos en notas breves de coyuntura. Josefina Morales está motorizando especialmente el boletín, con reflexiones, con análisis, con debates de la situación de nuestros países y sobre todo la situación de la economía mundial y de esta crisis que ya desde el 2008 viene desarrollándose, extendiéndose en el tiempo, y a pesar de los buenos augurios que había hace unos años atrás de que parecía que íbamos a salir, ahora nos encontramos en una profundización de la crisis, donde, bueno, algunos quieren hacer caer el peso de la crisis en la pandemia del coronavirus y del COVID, de la enfermedad que produce el virus, el COVID-19, cuando sabemos que solamente ha potenciado una crisis que ya venía en curso. Pero bueno, entonces les decía, tenemos el boletín donde todos los meses reflejamos los análisis. En el grupo de trabajo somos más de 50 investigadores, investigadoras, docentes de todos los países latinoamericanos prácticamente, de Honduras, de Haití, de El Salvador, de México, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, seguramente me voy a olvidar de alguno más, de Bolivia, que venimos llevando adelante este trabajo de red, de intercambio y de debate sobre nuestra situación. También prontamente, el 17 de junio, vamos a iniciar un curso virtual a través de Claxo también, donde queremos darle una perspectiva crítica, una perspectiva marxista a la crisis de la economía mundial, a la crisis al capitalismo. Bueno, y ahí va a estar Julio coordinando ese curso, que después seguramente dirá algo más, pero bueno, todavía hay tiempo de anotarse, va a empezar el 17 de junio a través de la plataforma de Claxo. Así que bueno, voy a presentar a quienes van a participar. Teníamos pensado que hoy participara Camille Chalmers de Haití, pero lamentablemente se ha enfermado. Por suerte ya se está recuperando, está en la casa, hoy hablamos con él y bueno, se está en proceso de recuperación, pero no va a poder participar de nuestro encuentro, así que esperamos que en el próximo conversatorio ya esté totalmente recuperado y pueda estar presente, pueda dar sus análisis, sus debates, sus opiniones de lo que está pasando particularmente en una región tan castigada como es Haití. Así que desde acá le mandamos un saludo y un abrazo sumamente fraterno, y bueno, esperemos que prontamente esté totalmente recuperado. Bueno, y tenemos a Marina Machado de Brasil. Marina es economista, es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es secretaria de la CEPLA, de la Sociedad de Economía Política y Economía Crítica Latinoamericana,
Todos nosotros somos miembros del grupo de trabajo y también de CEPLA, donde también venimos desarrollando encuentros y debates con perspectiva crítica de nuestras situaciones y sobre todo también involucrándonos con los movimientos sociales y políticos de nuestros países. Bueno, tenemos a Marina, está Carolina Jiménez de Colombia. Carolina es politóloga, dirige el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, también es miembro del GT, miembro de CEPLA, y no sé si me estoy olvidando algo más. Caro, vos lo agregás ahora cuando intervengas. Y Julio Gambina, de Argentina, también miembro de la CEPLA, miembro del Consejo, perdón, de la FICIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y miembro también del GT de Crisis y Economía Mundial, y bueno, y va a estar a cargo del seminario virtual que empieza el 17 de junio a través de Claxo. Así que bueno, agradecida de que vayan de que estén dispuestos y con tiempo para participar del de la conversación, del debate, y bueno, y agradecer a Claxo también la posibilidad de reunirnos a través de la plataforma de Claxo, de darle difusión y de alentar siempre estos espacios de encuentro y de debate para que podamos dar también otras voces críticas desde otros ángulos acerca de lo que nos está aconteciendo. Así que, bueno, para no demorarnos más, tenemos 2 horitas para debatir, para encontrarnos, así que vamos a tratar de hacer exposiciones breves, que nos ocupen más o menos una hora y algo, y así también dar lugar a las preguntas que vayan surgiendo a través de la plataforma, a través del Zoom, o también sé que se está transmitiendo por Facebook, así que vamos a tratar de juntar las preguntas, y después de que ustedes hablen, vamos a tratar de repartirlas, de hacerlas escuchar. Así que, si les parece bien, vamos empezando con Marina, y la primera pregunta que surge es, estamos en un momento en donde, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro de la pandemia, el epicentro de la enfermedad que produce el coronavirus, se está dando en Latinoamérica, ¿no? Si bien hay algunos países donde se están registrando signos positivos, sobre todo en Europa, el epicentro se ha trasladado a Latinoamérica, y más del 75%, dice la Organización Mundial de Salud, de los nuevos casos han surgido de países latinoamericanos y del sur de Asia. Quería saber, sobre todo, sabemos que Latinoamérica no está, lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria a la que nos ha llevado la pandemia, o mejor dicho, ahora vamos a ver que la pandemia es producto de esta crisis y de esta crisis capitalista, pero no se produce en todos los países de la misma forma, o no está sucediendo lo mismo en todos los países, y Brasil es un país que nos preocupa por lo que está, por la cantidad de contagiados, por la cantidad de fallecidos, y sobre todo por las políticas o ausencia de políticas que no vemos que se estén dando en el sentido de cuidar la vida de las personas, ¿no? Así que quisiéramos saber, Marina, cómo lo ves vos, cómo se está viviendo en Brasil toda esta situación. Bueno, dale, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Dale. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos que nos escuchan. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Y antes que todo, saludarles, agradecer también por el espacio a Claxo. Yo pensé traer aquí para el debate, para que dialoguemos, pongamos 2 ejes, ¿no? Dos grandes ideas. Un primer eje sobre la caracterización general de la crisis, y un segundo específicamente sobre Brasil, por lo que me pregunta Gaby, y la situación hoy día en Brasil, que es gravísima en términos económicos, políticos y sanitarios, y realmente yo diría que es muy triste saber que mi país es responsable en gran medida porque Latinoamérica sea el nuevo epicentro del coronavirus en el mundo. Así que hablar un poquito de la crisis en general primero y después de Brasil.
Sobre la crisis en general, ¿les parece? Dale. Sobre la crisis... No, te iba a proponer, Marina, te iba a proponer que hiciéramos al revés, si podías hablar un poco más de... Porque así hablamos después de la crisis. Sí. Dale. Bueno, entonces Brasil es hoy día el segundo en el mundo en número de casos. Tenemos 720,000 casos más o menos. Es el tercero en el mundo en términos de crecimiento oficial de la COVID-19 y tiene la mayor inclinación en la tasa de crecimiento. Por supuesto, hay países como India, que tienen gran población y también condiciones sanitarias muy difíciles, pero Brasil tiene una población casi 7 veces menor que India, ¿no? Y tenemos casi los mismos datos. Así que es muy grave la situación y lo primero que se relaciona después con la caracterización general de la crisis es que lo que está pasando en Brasil no es una crisis sanitaria, es una crisis capitalista y es una crisis, del Estado capitalista también y de la profundización del golpe de Estado que venimos sufriendo desde el 2016, quizás desde el 2013 incluso, y se viene desplegando. Así que no hay como separar las condiciones sanitarias de las relaciones capitalistas por la mercantilización de la salud. Tenemos en Brasil un sistema de salud universal, que es algo que la mayor parte de los países no lo tienen. Estados Unidos incluso se llama Sistema Universal de Salud, SUS, y esa es la única razón por la que no tenemos más muertes. Pero como saben ustedes, no tenemos siquiera en este momento un ministro de salud. Tenemos un general que ha actuado interinamente como ministro de salud porque era el segundo, cuando el segundo ministro de salud que intentó poner Bolsonaro estuvo en contra de liberar totalmente la utilización de la cloroquina para todos los pacientes en estadios iniciales también de la enfermedad. ¿Qué ha pasado ahí? Y hay que entenderlo políticamente. Bolsonaro tenía como dos opciones, me parece, frente a esa crisis. Podría haber salido como salvador de la población al hacer las medidas que son realmente necesarias, como renta mínima, conversión productiva, incrementar la capacidad del sistema de salud, emitir plata, ¿no? Pensar cómo arreglar lo de la deuda. Esas medidas más profundas quizás no las haría, pero renta mínima y conversión productiva podría haberlas hecho. Formalmente Brasil hizo un programa de renta mínima para favorecer el aislamiento social, pero la mayor parte de la población que la necesita aún no la recibió. La otra opción que tenía Bolsonaro era la más probable de que tomara, porque no requería que se contrapusiera a la clase dominante que de hecho lo puso en el poder. Hay que comprender qué cosa es el golpe de Estado en Brasil y qué rol cumple. A mi criterio, les pongo aquí para que evalúen, cumple dos papeles, ¿no? Cumple doble papel, doble rol. Es decir, por una parte, acelera la reconfiguración capitalista en el mundo, y por otra parte permite que Brasil se alinee totalmente a Estados Unidos en su disputa hegemónica frente a China en ese momento. Así que Bolsonaro no tenía mucho la opción de realmente tomar las medidas que eran necesarias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario para proteger a la población brasileña, porque tendría que contraponerse al bloque en el poder que de hecho lo sostiene ahí. Entonces lo que hace es, reconociendo la profundidad de la crisis capitalista y reconociendo que no hay salida de ella y que el desarrollismo no va a ser una opción, él intenta ponerse como defensor del pueblo y crítico de la crisis, es decir, él defiende que no haya aislamiento, que no haya isolamiento social, porque considera que así puede aparecer como el tipo que le salva a la población de la crisis económica. Entonces, por una parte, hace todo lo que puede para empeorar la situación económica del pueblo, no concediendo, por ejemplo, renta mínima, y por otra parte, utiliza eso políticamente para intentar legitimarse y para intentar ponerse como necesario a una parte de la población que hoy día es como
de unos 20% realmente están con él y unos 30% lo apoyan de alguna manera, y con eso deviene necesario para las Fuerzas Armadas. Mucho se debate en ese momento si estamos viviendo un nuevo golpe de Estado en Brasil o no, un autogolpe propiciado por Bolsonaro, ¿no? Me gustaría decirles que sí me parece que estamos viviendo un golpe, una profundización del golpe. Yo la caracterizo como una contrarrevolución preventiva de parte de nuestras clases dominantes, porque la posibilidad de explosión social es realmente muy grande y hemos visto las protestas por esos días en las que finalmente la gente que apoya a Bolsonaro no ha tenido el monopolio de las calles. Hemos salido los anti-Bolsonaro a las calles también, lo que no está bien porque deberíamos estar isolados, pero la mayor parte de la gente en Brasil no puede hacer isolamiento, en especial la gente negra, la gente pobre, la gente de las periferias, porque no tiene condiciones mínimas desde el gobierno para hacerlo, ¿no? Entonces, vivimos, a mi criterio, sí una contrarrevolución preventiva, pero eso no quiere decir que le vayan a sacar a Bolsonaro. La lucha de clases va a definir si va a caer o no. Mientras sea útil para las clases dominantes y especialmente para las Fuerzas Armadas, a mi criterio, no cae, porque es más interesante para las Fuerzas Armadas en Brasil tener el gobierno de hecho, tener el poder de hecho, ¿no? Y no tener el onus de ponerse ahí la cara delante del gobierno en la mayor crisis capitalista y la mayor crisis sanitaria de la historia. Así que tenemos hoy día la mayor parte de los altos puestos del gobierno a mando de militares. Tenemos un gobierno de hecho militar en Brasil. Y es muy importante resaltarlo si tenemos aquí una charla sobre Latinoamérica, porque históricamente hemos visto el rol que los golpes militares en Brasil han jugado para los otros países de la región. Y hemos visto también el rol subimperialista de Brasil a partir del golpe de 2016 para meterle a esa línea para los otros países de la región, incluso en el golpe de Bolivia. Así que sí tenemos un gobierno militar en Brasil ya. No es necesario sacarle a Bolsonaro o que Bolsonaro cierre el Congreso para que tengamos un gobierno militar. Sí, ya tenemos un gobierno militar. La burguesía, los sectores que se contraponen a Bolsonaro de nuestra burguesía, saben que tienen que articular con los militares. Saben que es con ellos que tienen que articular, porque hay la opción de sacarle a Bolsonaro y a su vicepresidente, que es un general, ¿no? A través del Tribunal Electoral, o hay la opción de hacer un impeachment y sacarle nada más Bolsonaro. Ninguna de las dos es interesante para la burguesía en términos de que se libre del ejército, ¿no? Quería sacarle a la dicha izquierda, aunque una izquierda desarrollista con muchos problemas, y puso ahí el ejército, y ahora tiene que lidiar con el ejército, ¿no? Así que, para cerrar, yo les digo de los últimos acontecimientos en Brasil, que creo que son muy significativos en ese juego, ¿no? El ministro de la Defensa, que es un general de la activa, ¿no? Es el tipo que está haciendo la interlocución entre Bolsonaro, el Congreso y la burguesía en ese momento. Así que tenemos a un general a cargo de esa interlocución políticamente para el gobierno Bolsonaro. Tenemos una actitud muy grave del gobierno Bolsonaro que ha cambiado la métrica de las muertes de la COVID. Brasil ya no mide las muertes de la COVID como medía. Teníamos tremenda subnotificación, una escala de 7 a 12 veces más grande que los datos oficiales, pero ahora ya no los medimos oficialmente. El Ministerio Público ha entrado en contra de Bolsonaro para que se vuelva a medir y se vuelva a publicitar los datos anteriores de la pandemia, pero no medimos. Y esta última semana, algunos juristas e incluso el presidente han dicho que nuestra Constitución abriría la posibilidad para que el ejército sea un poder moderador entre los demás poderes. Así que si hay convulsión social, el ejército podría entrar y moderar, y que eso sería constitucional. Por supuesto, no lo es. Hubo un gran debate en términos de eso. La Constitución forma parte de la justicia transicional, del fin de la dictadura militar, justamente, y no tiene espacio, ningún espacio para eso.
pero a mi criterio es un indicio más del rol que juegan las Fuerzas Armadas en el gobierno actual de Brasil, la posibilidad sí de que eso se profundice, porque mientras explotan las protestas de la gente que no tiene condiciones de sobrevivir a esa pandemia y que está enfrentada a la muerte, ya sea por condiciones económicas, ya sea por la COVID, la burguesía sí tiene interés en unificarse y en profundizar el golpe, no importa lo que le cueste a ella. Así que así estamos en Brasil. Gracias, Marina. Julio, si querés, seguimos con vos, así das una idea de cómo está la crisis aquí en Argentina. No la crisis, sino la situación con el COVID aquí en Argentina. No se escucha. Ahí. Hay que prender el micrófono para hablar. Bueno, Sí, sí. gracias, te decía, un gusto de compartir con Marina, con Carolina, contigo. Mandarle un gran abrazo desde acá a Camille Chalmers para que se recupere pronto y podamos compartir con él los debates. Su voz es muy importante, es muy necesaria. Ahí estoy mirando en el chat los saludos de compañeras y compañeros de toda nuestra América. La verdad que es muy grato saber que estamos pudiendo tener este encuentro, aunque sea de manera virtual. Y me parece muy interesante por donde planteas el conversatorio, Gabriela, de señalar a nuestra América como el territorio del epicentro de la pandemia, porque hasta hace poquito era Estados Unidos, país hegemónico del capitalismo mundial, y antes lo era Europa. Estábamos hablando de España, de Italia, del Reino Unido, de Bélgica, de Francia, países capitalistas desarrollados, y previamente China, que claro, no tiene esos niveles, pero China hoy disputa la hegemonía del sistema mundial. Ahora, la pandemia ha aterrizado en un territorio de pobreza. No en vano lo que escuchábamos de Marina recién, y que Brasil hoy sea el segundo país de intoxicados y el tercero en muertes, con perspectiva de superar rápidamente al Reino Unido y ser segundo en total. Pero más allá de lo dicho de Brasil, yo quiero llamar la atención que en las estadísticas de 188 países, entre los 50 primeros hay 10 países de nuestra América. Entonces, no es solo pensar en términos geográficos que la pandemia desembarcó entre nosotros, sino que hay países que están realmente muy, muy afectados. 10 países entre los 50 más contaminados. Bueno, los compañeros de Perú. Perú está muy lejos de ser el territorio que es Brasil, o la población que tiene Brasil. Y Perú es el octavo país en contaminación. Pero también hay un tema que tenemos que analizar. Dentro de esos 10 países que incluyen a Brasil, los 9 países latinoamericanos que figuran entre los primeros 50, donde obviamente está Chile, está México, está Colombia, Panamá, Ecuador, República Dominicana, la Argentina, entre todos esos tienen unas cifras similares a la de Brasil. Es decir, que consolidan el segundo lugar ubicándolo en su conjunto. Entonces, la primera consideración a pensar es que la pandemia está llegando a un territorio no solo de pobreza, sino al territorio de la desigualdad, porque sin ser el territorio de mayor pobreza en el mundo, nuestra América es el territorio que concentra la mayor desigualdad. Y hay que pensar, anotar, registrar que el deterioro de la salud es una consecuencia deliberada de las políticas que hoy llamamos neoliberales, pero que empezaron ensayándose en el cono sur de nuestra América a comienzos de los años 70, con el golpe de Estado en Chile, con los golpes terroristas de Estado. Y esa política que puso a la salud como una mercancía,
supuso modificar una orientación de derecho por una orientación mercantil. El capitalismo, en tanto sociedad monetario-mercantil, es lo que se impuso desde el punto de vista sanitario. Por eso la crisis sanitaria, entre comillas, entre aspas, dirían en Brasil, es una cuestión deliberada de la política hegemónica en la región. Con lo cual, el genocidio del terrorismo de Estado hoy se expresa como genocidio en los sectores populares, en los sectores menos atendidos, y pone en evidencia las contradicciones de las políticas de Estado. Por ejemplo, este es un buen momento para comparar lo que es la política sanitaria de un país como Cuba, también un país pequeño, un país con tremendos atrasos económicos, sociales, pero que ha desarrollado una política de salud asociada a derechos que le permite la solidaridad internacional. Hoy tenemos la cooperación sanitaria con Perú, nada menos. En la Argentina, la posibilidad del desembarco de un contingente de médicos cubanos fue rechazada ideológicamente con una campaña deliberada de los medios de comunicación que obstaculizaron la presencia de un contingente de médicos cubanos en la Argentina. En Argentina el tema está relativamente controlado. Argentina está como en el ranking de los 50 primeros, figura como país 38, con lo cual tampoco hay que subestimarlo, pero está relativamente contenido respecto de lo que acontece en Brasil, en Chile, en México o en otros territorios, el mismo caso de Ecuador, que es un tema grave. Pero en Argentina estamos por cumplir 80 días de cuarentena, es decir, 2 cuarentenas, pensando en la cuarentena histórica, porque la cuarentena contemporánea son 14 días. En Argentina llevamos casi 80 días de aislamiento social, preventivo, obligatorio, que genera debates más que interesantes. En primer lugar, los sectores hegemónicos del capitalismo en la Argentina presionan fuertemente con una campaña ideológica para levantar la cuarentena porque hay que volver al trabajo. Y nosotros en un grupo de crítica de la economía mundial, qué interesante es que los grandes propietarios de medios de producción se den cuenta que aunque tengan ese capital fijo instalado, no pueden ponerlo a producir, no pueden generar ganancia, no pueden reproducir el capital y por lo tanto están restringidos para la producción de plusvalor, para la apropiación de ese plusvalor, y eso limita incluso su capacidad de dominación. Digo para pensar teóricamente el tema, pero es interesante ver cómo en el caso argentino las clases dominantes se asocian para una campaña contra la cuarentena, contra el proceso de cuidado de la población. Pero al mismo tiempo señalemos, el dato estadístico dice a diciembre del año pasado que Argentina tiene 35% de pobreza por ingresos. Y se estima que este año puede terminar en el 40-45% el nivel de la pobreza de ingresos medido oficialmente. Y en esos sectores de la pobreza no se puede hacer cuarentena. La campaña Quédate en casa vale para determinadas condiciones de hábitat, pero ese 40% empobrecido de la Argentina, como de otros países de nuestra América, no pueden quedarse en casa, porque no tienen casas adecuadas para poder hacer esa cuarentena, y por lo tanto aparecieron categorías como cuarentenas comunitarias, y uno cree que se ha perdido la oportunidad de, además de las cuarentenas comunitarias, de hacer procesos de transformación productiva aprovechando estas condiciones comunitarias de cuarentena, porque no es cuestión de parar el proceso productivo de toda manera, sino que lo que hay que parar es el proceso de contaminación, o sea, cuidar las condiciones de aislamiento de la población, de higiene adecuada, y claro, lo que viene desacumulado por medio siglo de políticas liberales que han abandonado el derecho a la salud es lo que se pone en evidencia en la actualidad, pero al mismo tiempo se desperdician posibilidades. Es cierto
que el Estado argentino instrumentó una cantidad de políticas compensatorias que en términos macroeconómicos se continúa el nivel de desigualdad que hay en la sociedad argentina. Voy a dar un solo dato. El gobierno argentino ofreció lo que se llama el ingreso federal de emergencia, un sustento en dinero para la población sin trabajo, sin ingreso, de unos 10.000 pesos por mes. Al tipo de cambio oficial estamos hablando de $150, al tipo de cambio paralelo o ilegal estamos hablando de $80. Es una cifra irrisoria respecto de lo que se necesita, pero el gobierno imaginó que era un subsidio para unos 3,5 millones de personas. La sorpresa es que 12 millones de personas en la Argentina se inscribieron para recibir ese beneficio. Y de hecho, fueron calificados para percibir ese ingreso 9 millones de personas. Por si alguien tiene duda, la Argentina tiene una población de 45 millones de personas, con lo cual lo que quiero señalar que para el caso argentino y para toda nuestra América, que la pandemia haga epicentro en la región es un tema grave para los sectores de más bajos ingresos, para los sectores más empobrecidos, para los más explotados, y por lo tanto esto no afecta por igual a toda la población. Algunos pueden cuidarse mejor que la mayoría empobrecida en la Argentina y en toda la región. Gracias, Julio. Bueno, pasamos a Carolina para que nos dé la perspectiva de cómo está la situación en Colombia. Caro. Buenas gracias, Gaby. También saludar a las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en el espacio y a Claxo por generar estos canales de mediación para encontrarnos e intercambiar pese a las complejas circunstancias. Yo quisiera presentar en términos muy generales lo que sucede en Colombia en dos dimensiones, uno un poco como un balance económico y humanitario de lo que ha sido el desarrollo de la pandemia y por el otro lado, en términos muy generales también, lo que se denomina como la gestión de la denominada crisis de la pandemia. En efecto, este balance, teniendo como presupuesto lo que aquí se ha sostenido y es que previo al inicio de la pandemia y del confinamiento, pues se configuraba también una crisis social, económica y humanitaria en Colombia, ¿cierto? Con diferentes expresiones en términos de desempleo y demás, pero que en efecto viene a acentuarse de manera dramática con la pandemia. Entonces, en la primera dimensión sobre esa componente socioeconómico, habría que decir, el DANE es el Departamento Nacional de Estadística en Colombia, sacó el mes pasado el informe sobre desempleo y aumentó en 10 puntos frente al mes del año anterior. Es decir, mientras en el 2019 había alrededor de 22 millones de personas ocupadas, en abril del 2020 hay 16 millones. Estamos hablando de que se perdieron 6 millones de empleos o 6 millones de personas no tienen hoy una fuente de ingresos, esto digamos en términos de las estadísticas oficiales sin contar el subregistro. Y aunado al anterior, de esos, de los 16 millones, digamos, que registran ocupación, el 50% aproximadamente trabaja menos de 20 horas, lo que indica que realmente son unos ingresos bastante reducidos. Esa situación pues ya empieza a develar cómo se expresa socialmente esta pandemia en términos del desempleo, no solamente de las familias más vulnerables, sino también de eso que aquí en Colombia se ha denominado una clase media que ha venido en una decadencia, digamos, afectada económicamente de manera importante con la crisis. Según datos que ofrece el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia, estamos hablando de alrededor de 9.5 millones de hogares, que según las estadísticas, bueno, Colombia son alrededor de 48 millones de personas, según el último censo, estaríamos hablando que entre el 80 y el 90% de los hogares colombianos son vulnerables. 1.2 millones de hogares en alto nivel de vulnerabilidad, en pobreza extrema, 2.8 millones en pobreza y 7.6 en vulnerabilidad, lo que nos indica 9.5 millones de hogares que hoy
tienen dificultades para garantizar un mínimo vital. Entonces, la pandemia en términos, digamos, del impacto socioeconómico se ha venido expresando de esta manera. De ahí que se ha venido insistiendo bastante y las movilizaciones, bueno, que lo tocaremos más adelante, pero que se planean dentro de 8 días. Una de las banderas que empieza a sonar es la necesidad de garantizar la renta básica universal, o al menos la renta básica para estos 9 millones de hogares que acabamos de mencionar. Eh, no sobra señalarlo, en efecto, estos hogares están pasando hambre. Ya son diferentes manifestaciones en los barrios populares de las principales ciudades. Se está utilizando las banderas rojas en las casas, señalando que no hay comida en estos hogares, y la bandera roja se ha constituido, digamos, como en una expresión de la crisis social que estamos viviendo. Entonces, ahí hay una expresión que me parece importante destacar. En esto habría que señalar adicionalmente que es pues un drama humanitario que vivimos en Colombia. Las cifras recientes señalan que de enero a la fecha han sido asesinados 150 líderes y lideresas sociales, que en el marco del COVID se ha vuelto mucho más dramático porque ahora están llegando a las casas de los líderes y las lideresas sociales y están asesinando a los líderes y a sus familias. Entonces, la crisis humanitaria se ha profundizado, si ustedes me permiten la expresión, porque los territorios están completamente desprotegidos, las poblaciones en estos territorios rurales. Yo creo que esas son dos dimensiones muy claras de la forma como ha afectado la pandemia en Colombia, insisto, en esta expresión socioeconómica y humanitaria. Hay que señalarlo que en efecto, digamos, aparentemente no es tan dramático en perspectiva comparada, como se quiere indicar. Colombia tiene 40.000 casos, de los cuales se registran 17.000 recuperados al día de hoy, 1.300 muertos. No obstante, viene la preocupación porque nosotros, al igual que en Argentina, como lo señalábamos Julio, llevamos en aislamiento alrededor de 85 días, inició más o menos para el 20 de marzo. Entonces, lo que se prevé ahorita es que empiece el pico de casos. Se señala que en junio y julio van a ser los meses más dramáticos, es lo que se está previendo, porque también ya empezó a desescalarse el escenario del confinamiento en una respuesta misma, como lo señalaba Julio, a la presión de los sectores económicos, de la necesidad de que salgan los trabajadores a mover el aparato productivo, porque ya se plantea que ha habido un decrecimiento de entre 2 y 3 puntos por ciento del PIB en Colombia. Entonces, ahí entra la segunda parte como para mostrarle el caso colombiano, y es la gestión de la crisis en términos muy generales. El gobierno declaró el estado de emergencia económica, el cual le da una serie de poderes, digamos, para emitir decretos con fuerza de ley, y ha sacado un número importante de decretos, de los cuales me gustaría mencionar dos. Hay uno referido a el ingreso solidario. Entonces, que poco en perspectiva lo que estaba señalando Julio también, y este ingreso solidario otorga alrededor de $90 por familia, pero recuerden ustedes que yo hablaba de más o menos 9.5 millones de familias. Este ingreso solidario no alcanza a cobijar a 1.3 según datos señalados, millones de familias, lo que denota, digamos, por un lado, lo precario del ingreso que otorga el Estado, pero el otro lado, la capacidad limitada en términos de atender realmente las familias que lo requerían. Entonces, realmente ha sido una gestión muy mezquina, si me permiten la expresión, que no ha estado dispuesta realmente a atender el nivel del problema al que asistimos. Contrario a eso, digamos, se ha utilizado este estado de emergencia para generar una mayor liquidez al sector financiero. Posteriormente podría profundizar un poco, pero el Banco de la República ha emitido alrededor de 40 billones de pesos colombianos para dar liquidez al sistema financiero, lo cual no se ha visto, digamos, correspondido con un alivio realmente a la población
de a pie o a los deudores promedio. Por el contrario, incluso se han denunciado casos donde se han incrementado las tasas de interés por parte de algunos bancos a los créditos que tienen estas familias. Entonces es una gestión que realmente ha sido una gestión, si ustedes me permiten la expresión, una gestión autoritaria y neoliberal de la crisis. Las medidas económicas realmente no han tenido el impacto que se requiere para aliviar la crisis social y humanitaria. Han sido unas medidas económicas que han favorecido al gran capital, por una parte al sistema financiero, y por la otra, un debate que se ha abierto en Colombia es que el estado de emergencia y estos decretos que les señalo autorizaron al gobierno al rescate o asumir deuda privada de empresas estratégicas. De ahí, por ejemplo, que se llegó a plantear que debía salvarse a Avianca. Avianca es como la empresa de aerolínea colombiana, que realmente no es colombiana porque ella está registrada comercialmente en Panamá y de capital estadounidense, pero se dijo, nosotros tenemos que entrar a rescatar a Avianca porque por el carácter estratégico de tener el control pues del transporte aéreo haría que fuese fundamental, lo cual en efecto ha generado un debate muy importante porque las familias están muriendo de hambre, insisto, está la marea de los pañuelos rojos en las calles de los barrios populares e incluso de muchos sectores que acá se conocía como clase media, porque lo que visibilizó la crisis de manera muy fuerte en Colombia y creo que en toda América Latina es una inestabilidad laboral profunda, el denominado emprendedor, que fue la fuente de empleo que en teoría se gesta con esta economía naranja y con el neoliberalismo, lo que hace mostrar es la inestabilidad de los ingresos de la sociedad. En Colombia solo el 10% de los puestos de trabajo los da el Estado, lo que quiere decir que el 90% de los puestos de trabajo son de la economía privada, pero en esa economía privada cabe todo, incluso el que es su propio jefe, que hoy realmente está en unas condiciones muy vulnerables. Entonces, en términos generales, uno podría señalar estos dos elementos frente a la crisis y frente a la gestión, y es una gestión que posteriormente podemos discutir también, ha fortalecido una tendencia autoritaria y que hoy nos alerta con la llegada de las fuerzas de asistencia militar del Comando Sur de los Estados Unidos, que permite la participación de tropas extranjeras. Bueno, aquí hay un debate si son tropas o no tropas en 4 territorios estratégicos de Colombia. Yo dejaría por ahora ahí y luego podría desarrollar más algunas ideas. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, continuamos con la segunda pregunta, que tiene que ver con, bueno, cómo están viendo la crisis, ¿no? Nosotros ya veníamos discutiendo y en algunas notas que hemos volcado al boletín se viene reflejando de que esta crisis del 2008, que empezó como una crisis financiera, pero que devino en una crisis práctica civilizatoria, económica, sanitaria, alimentaria, climática, no hemos terminado de salir y con esta situación sanitaria actual esto se profundiza. Si bien el Banco Mundial dice que estamos ante la peor crisis, ante la peor caída del PBI desde la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a escuchar algunas voces que dicen que, bueno, en realidad esta es una crisis en B corta, ¿no? O sea que estamos cayendo en una crisis muy profunda, pero va a haber un repunte rápido, ¿no? Algunos voceros del establishment económico mundial, los mercados bursátiles y demás, están con esa actitud un poco optimista, incluso algunos economistas más de corte keynesiano, neokeynesiano, están coincidiendo con estas posturas de que de la crisis se va a salir, si bien es profunda, se va a salir rápido. ¿Ustedes creen que alcanzarán las ayudas fiscales para poder salir de la crisis? ¿Si va a haber una recuperación rápida? ¿Cómo va a seguir el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos? La injerencia de Estados Unidos en la región, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Si te parece, Julio, empezarías con esta pregunta. ¿Cómo no? Me parece muy bien. Quizás para empezar a pensar, veamos la algarabía
en Estados Unidos cuando se difundió la tasa de desempleo del mes de mayo, del 13,5%, y se festejó porque el mes de abril había sido de más del 14,5%. Entonces, todos decían, va a ser del 20%, y no, fue del 13,5%, festejemos, alegría. Pero claro, antes de la pandemia el desempleo era del 3,5%. Digamos que hay un imaginario, una manipulación de la conciencia social, de este imaginario que se sale rápidamente de la crisis, sin comprender esto que vos muy bien planteabas, Gabriela, de que nosotros hemos usado la expresión, esta crisis del COVID-19 es una crisis dentro de la gran crisis del capitalismo que no termina de salir de la crisis del 2007, 2009, y me parece que ese es el punto para considerar, porque lo que hemos tenido es un crecimiento pobre en los últimos 10 años, solo disimulado por el gran crecimiento de China, y si se quiere de la India, de los países emergentes que involucra a Brasil, por ejemplo. Pero bueno, América Latina, dice la CEPAL, desde el 2011 no es territorio privilegiado de las inversiones externas. 2011, está ya lejos en el tiempo. Y hay un imaginario de las clases dominantes en América Latina que van a venir inversiones externas a nuestros países. No están viniendo esas inversiones externas. La caída de los precios internacionales de las materias primas, de los precios internacionales de lo que exporta América Latina, han caído de una forma estrepitosa y están en el nivel de principio del siglo XXI. Con lo cual hay condiciones estructurales para pensar que en nuestra América la crisis es profunda, que en el sistema mundial es profunda. Es tan profunda que el país que disimuló el crecimiento de los últimos años, China, por primera vez desde la modernización, no da una cifra de objetivo meta de crecimiento de su economía para este 2020. Es la primera vez que esto ocurre. El Fondo Monetario sugirió que China podía crecer al 1%, y en el horizonte benigno del imaginario del fondo dice que la economía mundial caerá este año un 3%, pero todo indica que será peor. Estados Unidos había dicho primer trimestre caída del 4,8% de la economía, luego revisó y la caída ha sido del 5%, y el impacto de las políticas, de las restricciones económicas apenas alcanzó a 10 días del mes de marzo, que por lo tanto ese primer trimestre no tiene un impacto muy fuerte en la caída de la economía estadounidense. Yo creo que es ilusorio pensar en soluciones rápidas, inmediatas. El tema es grave, porque lo que está en crisis es el orden capitalista tal y como salió de la crisis de los 70. La crisis de los 70 desembocó en esta política liberalizadora que llamamos por simpleza políticas neoliberales. Esto es lo que entró en crisis en el 2007, y lo que hay es una fortísima ofensiva del capital para tratar de superar la crisis. La crisis, no nos engañemos, son los límites y las dificultades para el proceso de producción y reproducción del plusvalor, de la ganancia, de la acumulación de capitales y, en definitiva, de la dominación. Digo de este modo porque ¿qué va a pasar con la contradicción que expresa la guerra comercial Estados Unidos con China? ¿Acaso se acaba una vez que se termine la pandemia? ¿Una vez que aparezca la vacuna? Es más, la carrera por la vacuna. O, si ustedes quieren, la no cooperación mundial ante el COVID. Ahí recién preguntaba una de las participantes por qué yo estaba abogando por presencia de médicos cubanos cuando en la Argentina hay suficientes profesionales y capacidad técnico-científica. Pero es que al contrario, este es el momento para la cooperación internacional, que vengan todos los médicos de todo el mundo a todos los países que tengan problemas. Concentrémonos todos en Perú, concentrémonos en Brasil, concentrémonos en América Latina, pero fíjense,
el G20 se transformó en cumbre de presidentes en la crisis del 2008. Y hubo cooperación, aunque pocos resultados. Y obviamente el G20 pensaba en cómo salvar al orden capitalista. Pero en las condiciones actuales de profunda recesión, nunca en la historia del capitalismo hubo recesión deliberada establecida por las políticas públicas de un conjunto representativo de los estados que hacen al sistema mundial. Y no hay cooperación. ¿Qué cooperación va a haber cuando Estados Unidos plantea America First? Cuando Estados Unidos confronta con China, cuando Estados Unidos sanciona a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Cuba, donde hay un intento de una solución unilateral, cuando Gran Bretaña alienta el Brexit, el retiro de Europa y por lo tanto una respuesta nacional, cuando la respuesta política a la desarticulación de la Unión Soviética hace 30 años son unas salidas por derechas nacionalistas donde el imaginario de horizonte de futuro cercano es una cerrazón de la economía, va a intentar extender las relaciones capitalistas a escala global, no nos engañemos en ese sentido, intentando extender la relación laboral a todo el mundo, intentando potenciar la explotación de los bienes comunes, sobre todo en nuestros territorios, la potencia de América Latina en materia de bienes comunes es muy apetecible por los grandes capitales en un momento de crisis hidrocarburífera enorme, donde lo que interesa es reemplazar hidrocarburos por otros productos energéticos, por otras fuentes energéticas, y por lo tanto lo que el capitalismo está embretado hoy en encontrar una solución para restablecer la normalidad del orden capitalista, que supone la subordinación de los trabajadores a escala global, en un tiempo donde ha crecido la salarización de la población mundial, en un tiempo donde hay una exacerbación de la explotación de los bienes comunes para subordinar a la naturaleza a la lógica productiva del capital contemporáneo, en un tiempo donde se estimulan los mecanismos de consumismo de la población para darle salida precisamente a la producción capitalista en escala global. Entonces, yo no sería optimista como plantean muchos analistas, periodistas, académicos o gobernantes de que este es un tema transitorio, que se sale rápido, porque el problema no es el COVID-19. El COVID-19 agrava la situación de la crisis capitalista. Los problemas del petróleo, que hace un mes hayamos tenido una cotización a futuro negativa del petróleo, está mostrando problemas energéticos muy serios. Que nosotros tengamos hoy una población mundial de 7.500 millones de habitantes y producción agraria para abastecer a 12.000 millones de personas, pone en evidencia que hay producción agraria que se está destinando a la producción de energía para alimentar motores, para alimentar máquinas, sean aviones, barcos, automóviles, y por lo tanto no personas. O sea que acá la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis ambiental, incluso la recesión deliberada actual en curso, que hizo parar el proceso productivo, hasta generó el imaginario de que el medio ambiente está... Bueno, ¿qué será esta vuelta a la normalidad que vendrá después de las cuarentenas? Una recuperación de la capacidad. Creo que lo que venimos haciendo en el grupo de trabajo de crisis y economía mundial es alentar para pensar que no solo hay que pensar en términos del capitalismo que imaginan los sectores dominantes, sea una salida en B, rápida, como lo imaginen, sino cuál es la posibilidad de pensar en términos alternativos, en términos de los que sufren las condiciones y políticas del capitalismo, para pensar en políticas alternativas. Bueno, gracias, Julio.
Carolina, ¿quisieras continuar, por favor? Sí, un poco en la perspectiva que señala Julio, yo creo que en efecto aquí se visibilizan un poco en términos de estos ajustes varios asuntos. Yo creo un poco por lo que estamos viendo en América Latina y bueno, particularmente lo puedo desarrollar a partir de Colombia. Las medidas del Estado han venido en pro del rescate del capital. Yo creo que aquí en Colombia se han manejado como 5 asuntos que me parece importante destacar en el marco del impacto económico que ha tenido la pandemia. Los gremios económicos han sugerido y han venido planteando una serie de reformas laborales que flexibilizan aún más las condiciones de empleabilidad de los trabajadores. Yo creo que esta es una medida en efecto para que sea el trabajo el que cargue el costo del impacto económico que tuvo la pandemia. Estas reformas laborales ya tienen ahorita una expresión concreta y es, por ejemplo, el pago de la prima que se da a mitad de año a los trabajadores y las trabajadoras. Se autorizó por parte del gobierno una flexibilización y se abrió el escenario de negociaciones entre trabajador y empleador como si estuvieran en igualdad de condiciones, sobre todo aquellos escenarios donde el sindicato está muy débil y donde se ha golpeado bastante la capacidad organizativa del trabajo. Entonces, el primer ajuste vía reforma laboral, insisto, golpea la capacidad y el salario de los trabajadores. Hay un segundo elemento que es importante señalarlo. También en el marco de la crisis se plantea la necesidad de reformas pensionales. Aquí hubo un debate muy importante porque se autorizó en el marco del estado de emergencia que fueran al Colpensiones, que es la bolsa pública, pero realmente lo que se buscaba era resolver un problema de deuda y de capacidad de rescatar nuevamente con dinero público los fondos privados de pensiones. Como lo señalaba Julio, también aquí hay que señalar que en efecto estas economías, particularmente las economías latinoamericanas, viven un proceso de devaluación enorme. La devaluación que hemos vivido en Colombia ha generado que la deuda ya se incremente, está alrededor de 60 puntos del PIB, cuando se manejaba en promedio entre 40 45. Y pues esta devaluación en efecto también lo que impacta es la canasta básica en economías que han venido extranjerizándose, digamos, de manera importante y donde buena parte del consumo básico se soporta sobre la importación de ciertas bienes de consumo. Otro elemento que me parece importante señalar en este debate y aquí se señaló en su momento, la imposibilidad de tocar la deuda, el tipo de gestión que se ha hecho objeto de negociación. Nosotros pagamos alrededor del 30% del presupuesto general se va al pago de deuda. Aquí hubo propuestas de que los ajustes fiscales pasaran por dejar de pagar el pago de intereses de la deuda y fue una medida que en efecto Caro. Hola. La perdimos, me parece. Bueno. Hola. Bueno. Continuamos, Marina, y cuando Caro se pueda volver a reconectar, termina su idea, ¿dale? Dale, siempre pasan esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Caro y lo que dijo antes Julio y lo que planteaste en la exposición, Gaby. Me parece que para no estar repitiendo, ¿no? Lo que me gustaría hacer énfasis quizás es que lo que vivimos hoy es parte de la reconfiguración del modo de producción capitalista. Es decir, frente a las crisis orgánicas, sistémicas muy generalizadas, el capitalismo siempre tiene que reconfigurarse si sigue existiendo, ¿no? Y vamos viviendo una reconfiguración que ya está en curso desde que ha explotado la crisis del 2007-2008 y ahora se profundiza y quizás puede venir a completarse. No sabemos exactamente qué va a salir de aquí, pero seguro no va a salir el mundo como lo conocemos, ¿no? No va a salir la normalidad anterior.
sino que eso sí es parte de la reconfiguración completa de la acumulación capitalista. Y sí se trata de una crisis capitalista. Creo que es la segunda cosa que hay que hacer énfasis, porque no solo en Brasil, veo en toda parte que hay un esfuerzo muy grande, incluso en el relatorio de ayer del Banco Mundial, que tuvo las previsiones empeoradas para la economía mundial, ¿no? Creo que el 5,2% de previsión de caída del PBI en el mundo, el 7,2% en Latinoamérica, y para Brasil específicamente fue el 8%. Pero el Banco Mundial ha intentado presentar a la crisis como si fuera un elemento externo. Es decir, tuvimos esta crisis del 2007-2008, fue malo, pero ya se venía recuperando la economía y ahora, qué mala suerte, ahora nos viene un virus desde afuera que no tiene nada que ver con el capitalismo, ¿no? Y ahora nos pone de nuevo en la crisis. Y me parece que es una mentira grandísima. No hay otra palabra, es mentira, es mentira. La crisis que vivimos es una crisis capitalista. Incluso el virus puede que sea una cadena de RNA, algo que existe biológicamente más allá de los seres humanos, pero la enfermedad, la COVID-19, no lo es. Y son las relaciones sociales capitalistas de producción que hacen con que esa enfermedad tenga los rasgos que tiene, tenga la letalidad que tiene y requiera la dimensión de la crisis económica que requiere, porque en la medida que la salud deja de ser un derecho y pasa a ser mercancía como cualquier cosa más, y eso tiene que ver con lo más esencial del capitalismo, que es la mercantilización, es eso que tiende a generalizarse en el capitalismo. En la medida que la salud es mercancía, es por eso que no hay puestos en el sistema de salud para toda la gente, es por eso que no hay respiradores mecanizados, es por eso que se muere la gente, ¿no? Y es por eso que se muere en mayor medida la población no blanca, la población pobre, la población de las periferias, la población de los países como los nuestros, como dijo Julio, que son países con miseria, con desigualdad social, ¿no? Y me parece que hay que hacer mucha énfasis en eso. En el tema de la reconfiguración capitalista, estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes tres y me gustaría quizás delinear un punto, que es la reconfiguración de las relaciones de trabajo. Esa es una dimensión muy importante por la que me parece que no hay posibilidad de volver de la crisis rápidamente, como ponen algunos economistas capitalistas, porque las reformas laborales, las reformas del sistema de pensión son parte de una reconfiguración más amplia de las relaciones de trabajo como tal, que también se viene desplegando desde que el neoliberalismo empieza a ser la manera de la reproducción capitalista en el mundo, como salida de la crisis de los 70, con la flexibilización de la producción, pero ahora tenemos, pongamos, la flexibilización del trabajo, ¿no? Tenemos una nueva modalidad predominante de trabajo que pasa a ser predominante, que es el trabajo sin empleo. No es el empleo sin derechos, el empleo informal, ¿no? Sino que hay trabajo sin cualquier vínculo laboral. Y me parece que la pandemia acelera eso desde el punto de vista tecnológico. Miremos lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Del teletrabajo, de la tecnología que es necesaria para ello. Y la pandemia lo acelera también porque es una nueva modalidad de desempleo. Ahora, para que los economistas podamos enseñar las cifras de desempleo, hay que pensar el subempleo. Hay que pensar la gente que no puede trabajar, no puede acceder a trabajar la cantidad de horas semanales que trabajaba antes. En Brasil lo llamamos uberización, ¿no? Que tiene que ver con los aplicativos y tal, pero es una nueva relación de trabajo que pasa a ser cada vez más predominante en escala mundial, en un momento que, como puso Julio, por primera vez en la historia, el capitalismo es la relación de producción predominante directamente en todo el mundo, ¿no? La población mundial en los últimos 10 años dejó de ser mayormente agraria, dejó de tener acceso a los medios de producción, a la tierra, y tiene que reproducir su misma vida a través de la compra de mercancías.
Así que es un momento muy grave, ¿no? Quisiera, para terminar, hacer énfasis aquí un listadito de puntos que me parece que ojo con ellos. Podemos ver entonces que seguro se van a reconfigurar las relaciones de trabajo. Seguro se va a centralizar el capital, lo que incrementa esa reconfiguración. Como 2 y 2 son 4. Seguro va a empeorar la división social del trabajo en términos de la división racial, de la división sexual, de la división internacional del trabajo. Podemos tener total seguridad de ello. Y se van a incrementar también las expropiaciones primarias de la tierra, pero también las expropiaciones de derechos de la clase trabajadora, ¿no? Me parece que hay que identificar que la época que vivimos es una época de avance de la ofensiva burguesa en contra de las trabajadoras y trabajadores, en contra de los pueblos del mundo. La burguesía está a la ofensiva, de manera que nos van a sacar nuestros derechos y también se incrementa la represión. Aquí en Brasil, por ejemplo, durante la cuarentena, solo en la ciudad que vivo, que es Río, tuvimos 116 operaciones de la policía militar en contra de las favelas, en contra de la gente que vive en las favelas en Brasil. Tuvimos desde enero en Brasil, juntando São Paulo y Río, nada más negras y negros muertos que en todo Estados Unidos, ¿no? Por la policía, por un Estado genocida, racista. Y bueno, esa es la situación del avance del fascismo, que sí tiene que ponerse frente a la dimensión de la crisis que vivimos. Quisiera terminar diciendo que no me parece que el desarrollismo o que frente a esa crisis la clase dominante va a pensar, bueno, entonces el sistema no funciona bien y vamos a hacer un capitalismo más humano, un capitalismo más sano, un capitalismo bonito, ¿no? Un capitalismo desarrollista, y que el nuevo ciclo que viene sea un ciclo que se asoma como un ciclo desarrollista, porque la clase dominante está a la ofensiva. Los únicos momentos en la historia del capitalismo, el único momento de hecho es singular, ¿no? Inmediatamente tras la Segunda Guerra Mundial, en que el desarrollismo fue predominante desde las mismas clases dominantes, estuvieron relacionados a la lucha de clases, es decir, al miedo de perder. El momento que vivimos ahora es un momento en que las resistencias populares pueden llevar a una explosión tal en contra del capitalismo, nunca las contradicciones estuvieron tan explícitas, que la clase dominante venga a proponernos de nuevo desarrollismo como respuesta, ¿no? Pero solo si la amenazamos. Es decir, lo que viene por ahora no es desarrollismo, lo que viene por ahora es ofensiva total de la clase dominante en contra de las trabajadoras y trabajadores del mundo, exactamente porque no pueden resolver la crisis. Y si vemos la dimensión geopolítica, para pasarlo a Caro, que me imagino que va a hablar un poco de la invasión y bueno, las nuevas tropas de Estados Unidos en Colombia, ¿no? Si vemos la dimensión geopolítica, Estados Unidos frente a China en esa crisis no tiene ninguna otra opción sino recrudecer su dominación sobre Latinoamérica y el Caribe. Somos nosotras y nosotros su reserva geoestratégica, y no estamos ni cerca del peor momento de la crisis, ni desde el punto de vista epidemiológico, ni desde el punto de vista económico, y por encima de todo ello tendremos que enfrentar, cuando Estados Unidos mejore un poquito, su necesaria respuesta contraofensiva en contra de China, que le viene ganando espacio ampliamente en la disputa hegemónica durante la pandemia. Y me parece que las tropas de Estados Unidos en Colombia, la declaración de que Maduro es narcotraficante y todas las medidas de Estados Unidos en contra de nuestra América en este momento lo enseñan. Así que no nos viene fácil. Dale. Bueno, gracias Marina. Caro, ahora que volviste, podés terminar de cerrar tu intervención, por favor. Sí, Gaby, gracias. Sí, muy rápidamente, solo como para recuperar la primera idea que quería dejar planteada, y es que en efecto lo que se está asistiendo es que los ajustes, lo que expresan un poco, como lo señalaba Marina, es una profundización en la gestión neoliberal de esta crisis, que implica en efecto rescate al sistema financiero vía garantizar el pago
de la deuda vía emisión y liquidez para el sistema financiero y vía socialización de las pérdidas en el rescate a los fondos pensionales privados, de rescate al sector productivo. Con las reformas laborales un poco que señalábamos que van a golpear el salario de los trabajadores. Y en efecto, lo que se prevé, creo yo, es una gestión mucho más autoritaria de la globalización. Creo que no se va a tratar de desglobalizar el mundo, sino de hacer una gestión mucho más autoritaria que en efecto pues va a impactar con mucho más profundidad a las clases trabajadoras. Frente a la segunda dimensión que estabas planteando sobre la injerencia de Estados Unidos, ya Marina lo mencionaba, yo creo que es muy importante ponerle atención un poco a la manera como se está desarrollando también la presencia nuevamente de Estados Unidos y de tropas de los Estados Unidos en el territorio colombiano, porque creo que esta presencia tiene que leerse en un contexto internacional. Digamos que no se trata simplemente de una amenaza al proceso de paz colombiano, se trata en efecto de una amenaza al proceso democrático del Estado venezolano, en cabeza del presidente Nicolás Maduro. Estas fuerzas de seguridad se llaman SFAP, la Asistencia de Fuerza de Seguridad de la Brigada Norteamericana, que hace parte del Comando Sur de los Estados Unidos, va a llegar a 3 territorios que son geopolíticamente y económicamente estratégicos. Particularmente podríamos señalar uno. Ellos van a tener presencia en el Catatumbo, que es una zona fronteriza muy amplia con Venezuela, y hay bastante preocupación de lo que pueda representar esa asistencia en términos de ejercicios militares y de invasión militar a Venezuela. Digamos que no es descabellado plantearlo por los ejercicios previos y por el papel que ha tenido Colombia, particularmente en el Grupo de Lima, liderando, digamos, este proceso. Recordemos que en marzo se reunió Trump con Duque y definieron 2 prioridades para la región. Una, la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico. En función de eso han desplegado toda una estrategia por el Caribe, el Comando Sur, en perspectiva de evitar, digamos, la afectación de la vida de los estadounidenses a partir del narcotráfico. Y 2, la defensa de la democracia en América Latina y la necesidad de impulsar una transición en Venezuela. Creo que estos 2 asuntos alertan sobre el riesgo que representa para la estabilidad democrática en la región este tipo de presencia estadounidense en Colombia, sobre todo en un gobierno que pues está plegado y está subordinado a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. El gobierno de Duque reencaucha la idea de la seguridad democrática de Uribe, que afianzó bastante esta, digamos, esta articulación entre fuerzas militares estadounidenses y fuerzas militares colombianas. Yo creo que es un punto a señalar porque da cuenta, digamos, de la necesidad de fortalecer el control militar sobre todo el territorio latinoamericano. Pero yo creo que esto indica un elemento que me parece importante dejarlo abierto y que quizá empata pues, con la última ronda de intervenciones, y es valorar realmente la capacidad hegemónica de la clase dominante. Yo creo que aquí, cuando se refuerzan estas estrategias militares de control militar y de una gestión cada vez más autoritaria, da cuenta de que se ha venido configurando una pérdida de capacidad hegemónica en términos de un sentido común o un proyecto cultural compartido. Y creo que por ahí es donde tenemos que mirar, porque la gente, y sobre todo creo que si uno pudiera valorar algo positivo que se pueda desprender de esta coyuntura de la pandemia, es la posibilidad de que la gente ha visibilizado con mucha claridad hacia dónde es la gestión del gobierno, hacia dónde caminan las políticas, porque hoy ya no son los sectores más vulnerables, sino una masa cada vez más amplia de población la que es víctima de todo este tipo de políticas. Entonces yo creo que habría que ver por ahí un poco también para encontrarle, pese digamos a las dificultades que señala Marina, los espacios a las resistencias. Sí, justo sobre eso va la siguiente pregunta, y ya que estamos con vos, Caro, continuamos, que es, ya en el 2019 habíamos venido de un proceso donde en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, se habían registrado grandes movilizaciones sociales y populares, ¿no? En rechazo a las políticas de ajustes que pretendían aplicar los gobiernos. La población salió a la calle en Ecuador, en Chile, donde recién lograron frenar un poco las movilizaciones, fue con el aislamiento obligatorio, pero que desde octubre hasta ahora habían estado permanentemente
saliendo a la calle a protestar contra las políticas de ajuste que estaba aplicando el gobierno de Piñera, pero que era algo que se venía acumulando desde hacía 30 años, como decían las consignas, en Chile, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Cuando fue lo del paro nacional, allá por noviembre. Ha habido un montón de movilizaciones sociales que en cierta forma se habían refrenado por esto de la pandemia y de la necesidad de aislarse para poder cuidarse, pero volvieron a emerger estas movilizaciones porque por mucho de lo que ustedes estuvieron planteando de la precarización laboral, la necesidad de tener algún tipo de ayuda del gobierno ante esta situación tan crítica que están viviendo los sectores más protegidos, pues, Me parece que se salió de comunicación Gabriela, así que me imagino, Carolina, que entendiste el sentido de la pregunta y decía que estaba contigo, así que te toca a vos contestar hasta que Gabriela se reinstale. Y prepárate, Marina, que después seguís vos. Así que, Carolina, tu tiempo. Estados Unidos, como Adelante, Carolina, dale. Cuando se Bueno, reincorpore Gabriela, continúa ella su tarea de coordinación. listo. Gracias, Julio. Y las limitaciones en la respuesta, puedo argumentar que fue que no terminé de entender la pregunta, pero sí, yo creo que esto es fundamental, el Perdona, pensar en... perdona, Carolina, digo, por las dudas. La pregunta es cómo viene el proceso de resistencia, teniendo en cuenta que el año pasado, 2019, previo a la pandemia, América Latina era noticia de resistencia. Chile, Colombia, Haití, Ecuador habían dado unas muestras de organización popular y de resistencia muy fuerte. La pregunta es cómo se ve esto, no tanto ahora en medio de la pandemia, sino a posteriori. Sí, yo creo que hay varios elementos que se podrían señalar. En efecto, yo creo que el caso de Ecuador es muy diciente porque se aprovechó la pandemia para reversar lo que ganaron las movilizaciones en octubre. Yo creo que esto da cuenta un poco de cómo se intenta contener esa estallido de movilización popular tan importante que se vio en América Latina, en Haití, en Ecuador, como ustedes lo señalaban, en Chile. Y en efecto, aunque la pandemia, si me permiten la expresión, quizá no es la más acertada, plantea como un medianamente par en el camino por las circunstancias propias del confinamiento. Yo creo que abre escenarios para pensar un poco la organización del sistema social existente. Yo creo que da muchos más elementos en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y es interesante que en todo caso, pese a las dificultades del encuentro, este tipo de espacios, las organizaciones han intentado aprovechar el momento también para hacer elaboraciones un poco más decantadas, incluso con alto en el camino de lo que estamos sufriendo. Ahora, en ese orden yo creo que, y por lo que señalaba justo en la intervención anterior, creo que se abren horizontes en la movilización social, se abren horizontes de resistencia que incluso vean que pese al confinamiento, en Brasil salieron, en Chile han salido, en Ecuador han salido, en Colombia se contempla para la otra semana salir a las calles, es decir, diciendo, bueno, al final acá, ¿qué más tenemos que perder? Poniendo un poco ese grito de resistencia. Yo creo que lo de Estados Unidos es muy valioso, no podemos, digamos, dejarlo de valorar. Esa resistencia de la comunidad afroamericana ha sido muy importante para visibilizar una de esas dimensiones de este sistema racista. La movilización de las chicas, de las mujeres también es muy importante en términos de develar o descarnar este sistema patriarcal, es decir, como todas las dimensiones de la dominación del sistema social capitalista. Ahora, yo sí quisiera advertir, pues no advertir, sino un poco señalar quizá por el contexto en el que nosotros nos movemos, que esa resistencia también se tiene que enfrentar a un proceso de criminalización y de militarización. Yo vuelvo a insistir tristemente lo que pasa en Colombia, digamos, aquí
el proceso de paz creo que permitió ayudar a elaborar un sentido social más amplio de la posibilidad de desarrollar los conflictos políticos de otra manera, pero la reacción de la clase dominante más reaccionaria ha sido brutal. El asesinato, desde la firma del acuerdo de paz, van alrededor de 400 líderes sociales asesinados. Les decía yo al inicio de mi presentación, solo en este año han 150 líderes asesinados y el gobierno solo reconoce 18 asesinatos de líderes sociales y considera que los otros no son producto de su accionar. Entonces, en el caso colombiano, por ejemplo, la resistencia es víctima de todo de desplegar la estrategia contrainsurgente que caracteriza al Estado colombiano. Entonces yo creo que ahí la amenaza es muy fuerte, los desafíos son profundos, pero en medio de este ejercicio de la violencia más puro creo que hay unas esperanzas importantes que tenemos que acompañar. Muchas gracias, Caro. Marina, tu visión sobre el tema. Dale. Bueno, yo comparto ese análisis que pasa por la resistencia y a la vez por la represión de la clase dominante, ¿no? Quisiera contarles un poquito cómo fue la protesta aquí en Brasil ese domingo. Fue algo que yo en mi vida, en mi corto tiempo de vida, no había visto aún, ¿no? Y que realmente pasa siempre en la periferia, en las favelas y bueno, con la represión policíaca, pero fue como un escenario distópico, ¿no? Con la calle vacía y estábamos ahí los manifestantes y la policía en igual número y bueno, me parece que nunca las contradicciones del capitalismo han estado tan explícitas. Y yo digo nunca de verdad. Siquiera en otras épocas históricas me parece que han estado tan explícitas, porque ahora es muy explícito que el problema es la mercantilización de la vida. Es muy explícito que la mercancía está en contra de la conquista y de la posibilidad de hecho, disfrutar derechos, ¿no? Es muy explícito que no tenemos derecho a la vida. Creo que se me cortó la imagen, pero volvió. Es muy explícito que, de hecho, no tenemos derecho a la vida en la sociedad en que vivimos, ¿no? Y cada vez más hay la posibilidad de explosión social, me parece que es cada vez más presente, pero que como izquierda tenemos ahí algunos desafíos, porque la represión que nos viene también es muy grande, y no solo a la izquierda organizada, sino que la represión a la población en general, de manera preventiva de parte de la clase dominante, porque sabe que viene la explosión y tiene miedo de ella, ¿no? Así que el Estado genocida policíaco creo que tiende a devenir cada vez más genocida y cada vez más policíaco. Y nuestro primer desafío, me parece, yo voy a hablar aquí de 3 desafíos en la resistencia. Nuestro primer desafío, nuestro primer reto es sobrevivir. Y no se nos hace fácil sobrevivir, ¿no? Así que hay que garantizar maneras colectivas de lucha por la sobrevivencia misma. Y creo que en ese espacio de lucha por la sobrevivencia misma está una de las mayores y de las más fértiles armas de la resistencia, ¿no? Porque por lo menos aquí, y yo veo en otras partes de nuestra América también, la gente se está organizando colectivamente para intentar sobrevivir, ¿no? Incluso repartiendo comida, cocinando conjuntamente, organizándose colectivamente en contra de la represión. Es decir, la primera tarea es que podamos colectivamente sobrevivir al desastre, ¿no? al que estamos enfrentados. Y allí me parece que una segunda tarea es disputar, porque no es en la hora de que volvamos a un ciclo ahí de conquistas de parte de la clase trabajadora que disputaremos el sentido histórico de esas conquistas. Es ahora que se disputa el sentido histórico. Es decir, no es la hora, ahorita no estamos en la hora de sentarnos en el piso y ponernos a llorar, todo lo contrario. Estamos en la hora de luchar y de disputar el sentido histórico de la nueva oleada de conquistas de la clase trabajadora que en algún momento vendrá, ¿no? Y en ese sentido histórico me parece que hay que abandonar algunas concepciones de la izquierda que nos han servido durante un tiempo, ¿no? Un tiempo, es decir,
hay que reivindicar nuestra historia, pero a la vez abandonar algunas cosas. Una de ellas es la concepción del hombre universal, ¿no? Es la concepción de que sí hay un hombre universal, un ser humano genérico que está puesto ahí en la práctica y que deniega en la lucha de clases la concretud de la clase trabajadora, deniega la división racial del trabajo, deniega la división sexual del trabajo, la división internacional del trabajo, y pone como si las contradicciones de clase pudieran venir antes de esas. No vienen antes, sobredeterminan esas, pero no vienen antes. Y no va a ser posible superar una sociedad de clases si no superamos esa sociedad de clases en su concretud y en el conjunto de determinaciones que la compone. Es decir, como izquierda, en ese momento hay que rechazar, abandonar, poner en la basura de la historia la concepción de que hay un solo hombre universal, porque algunas de las resistencias más fértiles de nuestra época vienen del movimiento feminista, vienen del movimiento negro, y eso no es solo una cuestión política sin base económica, sino que es una cuestión de la misma reproducción de la sociedad capitalista. Una segunda cosa que hay que abandonar, me parece, es el desarrollismo. El desarrollismo no nos salva. Hay que retomar a un horizonte socialista en la lucha. Hay que retomar a un horizonte de lucha en contra del capitalismo. Hay que comprender que la reproducción capitalista es antagónica con la vida de la gente. El capitalismo nos impide de acceder a la vida, ¿no? Así que el desarrollismo solo se pone con posibilidad histórica cuando la clase trabajadora le amenaza a la clase dominante. Y cuando volvamos a amenazar a la clase dominante, va a volver el desarrollismo como opción desde la clase dominante. Y debemos estar listos y listas para rechazarlo, ¿no? Debemos estar listas y listos para saber que, aunque podamos reconocer que en algún momento una fracción de la clase dominante es mejor que la otra, eso no debe ser nuestro proyecto propio, que nuestro proyecto propio tiene que ir más allá de la clase dominante y tiene que ser un proyecto nuestro, por la superación de la mercantilización, por la superación del capitalismo. Y ahí termino defendiendo que por todo eso, yo confío, estoy muy optimista, aunque vivamos ese momento, ¿no?, en la resistencia, la movilización y la lucha de la clase trabajadora, porque creo que sabremos superar y construir nuevas formas de organización que estén acordes al momento histórico que vivimos, ¿no? Y aquí en Brasil vemos ahora, por ejemplo, el surgimiento de organización de trabajadoras y trabajadores uberizados que no había antes, vemos al movimiento negro con mucha incidencia en la calle, vemos al movimiento feminista, es decir, hay que saber construir nuevas formas de organización de la clase trabajadora, porque el capitalismo también cambia históricamente y también es un nuevo capitalismo. Así que hay que ser creativos en eso. Yo confío, como dice Julio siempre, y lo aprendí de él, en la infinita capacidad y creatividad de nuestros pueblos. Ahí vamos. Bueno, gracias Marina. Bienvenida Gabriela de nuevo. Asumimos la responsabilidad con esta ausencia transitoria tuya de coordinar. Pero bueno, me toca una reflexión sobre este tema. Ahí en las preguntas que se están haciendo, de paso son inmensa la cantidad de preguntas que hay. No sé si Marina, Carolina están mirando las preguntas. Ahí abajo en al pie están preguntas. Hay preguntas dirigidas, muy interesante. Pero hay una que dice, ¿para qué le sirve esta crisis al gran capital? Y me parece que para pensar la respuesta de la resistencia, hay que pensar que el capital está aprovechando la crisis en la pandemia, la crisis previa, para disciplinar al movimiento popular. Fíjense que antes de la pandemia, los debates en la Organización Internacional del Trabajo, en muchos lugares, era el futuro del trabajo. Lo que se discutía era lo que iba a venir. Como que lo que se venía era un tema de robótica, de inteligencia artificial, y que por lo tanto era el fin del trabajo. Fin del trabajo se viene hablando desde fines de los 60. Sin embargo, la relación salarial, bajo las condiciones del capitalismo contemporáneo, con mucha flexibilización laboral, es lo que viene creciendo. Y es interesante cómo se ha impuesto en estos
80 días de cuarentena en la Argentina, el trabajo a distancia, el trabajo remoto, el home office, como se dice, el teletrabajo, se ha impuesto, por ejemplo, entre los docentes universitarios. Yo digo, como docente universitario tenemos más trabajo ahora que antes, porque esta cuestión virtual, no hay fin de semana, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay hora, y la cabeza está permanentemente funcionando de la clase que hay que entregar, de la clase que hay que subir, del video que hay que subir, y por lo tanto, y digo los docentes universitarios porque imagino que están participando de este debate muchos docentes universitarios, pero también ocurre en la salud. ¿Cuántas sesiones de profesionales de la salud transitan en estos momentos por estos mecanismos virtuales? Digamos que se estima que en la Argentina 1/3 de la fuerza de trabajo regular está con trabajo remoto, que es otro trabajo. Incluso con Marx aprendimos que la clase obrera surgió con la desposesión de los medios de producción. Bueno, hoy los trabajadores en nuestro domicilio tenemos que tener la computadora, la conexión a internet, electricidad, o sea que en vez de estar desposeído de los medios de producción, ponemos, gastamos, invertimos en medios de producción que les sirven al capital en términos general para su proceso de producción de plusvalor, de acumulación, de ganancia. Y creo que hay una reflexión muy importante de los sindicatos docentes a todo nivel, desde los jardines maternales, primaria, secundaria, universidad, para discutir los convenios colectivos bajo estas condiciones. Que no haya grandes asambleas o movilizaciones de docentes no quiere decir que los trabajadores docentes no estén generando un debate para la apertura de paritarias, de convenios colectivos, de otras condiciones de trabajo. Yo quiero ubicar que cambia el capital, como dice Marina, cambia la estrategia de las clases dominantes, pero también las trabajadoras y los trabajadores se adecuan a sus condiciones. Y en ese plano, no es pequeño detalle el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres y disidencias, que ha crecido culturalmente enorme, de manera enorme, no ha parado en estos tiempos de virtualidad y adquiere una dimensión de debate cultural muy, muy importante. Por eso esa es una primera dimensión. Que no se vea a la lucha de clases como clases sociales movilizadas no quiere decir que no haya lucha de clase y mucho menos organización del movimiento popular para pensar las condiciones de la explotación contemporánea. Eso me lleva a decir que, por ejemplo, ha crecido el nivel de diálogo internacional, esta posibilidad. A ver, Claxo hace rato que tiene la posibilidad de estos debates, pero nosotros, muchos profesionales, intelectuales, centros de investigación de Claxo, no atendíamos este debate virtual de la manera que lo estamos haciendo hoy. Acá, si ustedes miran las preguntas, los presentes, hay compañeras y compañeros de toda nuestra América en este debate, que bueno, que entre las preguntas y lo que estamos diciendo nosotros muestra el nivel de discusión que tenemos en el pensamiento crítico. Y por lo tanto, esta posibilidad, si bien es un instrumento de subordinación del trabajo al capital, como lo decía recién, también es un mecanismo de búsqueda, de diálogo político, ideológico, de las clases subalternas para pensar la respuesta al capital. Yo me acuerdo cuando en su momento se decía el primer movimiento popular que utilizó Internet para acumular fuerza internacional fue el zapatismo. Ahí hay varios mexicanos que están preguntando sobre la situación mexicana y la comparación con Argentina, Brasil, Colombia, pero bueno, estos debates, no sé si hoy podemos resolver esas inquietudes, pero estos debates son importantes para acercar las expectativas de los pueblos. Creo que tenemos que dimensionar que hoy la respuesta de los trabajadores, de las trabajadoras de los pueblos es más global. Y no nos ha entusiasmado, pregunto, ver las inmensas movilizaciones de estos días en Estados Unidos contra la represión policial, el racismo, incluso ¿dónde fueron las movilizaciones más importantes? En Estados Unidos y en Gran Bretaña. Qué importante es ver, nos decía una compañera, bueno, pero
esa resistencia es por cuestiones nacionales, locales, no. Así como el año pasado nos entusiasmamos con las movilizaciones chilenas, colombianas, haitianas, también hay que entusiasmarse con las movilizaciones contra la discriminación en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en donde sea, porque es parte de una lucha global. Más de uno nos dicen nostálgico porque recordamos aquello de proletarios del mundo unidos. Bueno, en tiempos de mundialización, de globalización de la estrategia del capital, confiar en la potencialidad y el aprendizaje de las luchas contemporáneas, aún en condiciones de cuarentena, resulta muy importante, muy auspicioso. Por ejemplo, quiero comentarles, Argentina vuelve a ser noticia en el mundo por el default, porque Argentina está virtualmente en un proceso de cesación de pagos, y Argentina está negociando con acreedores, y Argentina está pagando deuda, mientras negocia, paga. Nada menos que unos 4.000 millones de dólares, al tiempo que discute si se aplica un impuesto de 4.000 millones de dólares a las grandes fortunas en la Argentina. Pero en estas condiciones de restricción, de aislamiento, se constituyó una campaña popular por la suspensión de los pagos de la deuda y la investigación de la deuda, encabezada nada menos que por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, por Norita Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo de 90 años, que nos muestra a los más jóvenes, algunos jóvenes de pelo blanco como uno, pero a las nuevas generaciones que no hay edad para manifestarse, para confrontar, y por lo tanto la resistencia es un proceso que crece. Y tanto como dijo Carolina, como lo que señaló Marina, yo llamo la atención que hay un proceso de relegitimación de la fuerza represiva, militar, para disciplinar a la sociedad. Y por lo tanto me parece que es bueno esto, incluso este mecanismo que estamos desarrollando acá, que lo permite el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, esta articulación de pensamiento crítico regional, que es un tema para destacar, para pensar críticamente este tiempo y para abonar el nuevo tiempo que viene. Ahí hay varias preguntas, si tenemos expectativas en el futuro, en por dónde salir, y yo creo que es muy interesante lo que dijeron las compañeras, de cuidado con la ilusión progresista, cuidado con la ilusión neodesarrollista. Ahí hay una pregunta que refiere a los últimos años de cambio político en América Latina. Bueno, el problema es que el cambio político se quedó a mitad de camino, que no intentó ir a fondo, a transformar profundamente las relaciones económico-sociales. Y ese me parece que es el punto para pensar la resistencia en este tiempo. También supone pensarla teóricamente. No es solo un tema de estar en las calles movilizados para explicitar un proyecto de transformación. Lo que está obturado en los últimos 30 años con la ruptura de la bipolaridad es un proyecto civilizatorio que entusiasme la perspectiva alternativa. Y me parece que en ese sentido, desde el pensamiento crítico, es mucho lo que podemos decir para interpretar, para entender críticamente la realidad capitalista de este tiempo, para pensar en transformarlo, para generar las condiciones de la transición contra el capitalismo, más allá del capitalismo, para una sociedad sin explotación. Y Gaby, seguí coordinando. Bueno, gracias, Julio. Tengo un problemita, que es que no puedo ver ahora las preguntas que había para poder hacerles algunas. A ver, tengo algunas acá en el WhatsApp. Algunas ya se fueron contestando, como por ejemplo esto de la nueva internacional progresista que se ha venido gestando. Había una pregunta respecto a eso, a ver qué pensaban. Otra pregunta que había alcanzado a leer era si el neoliberalismo había como construcción ideológica había entrado en crisis. Después, a ver, había preguntas referidas a Vicentín, Julio, para vos, a ver qué opinabas del caso. Si querés contestamos ahora, Gaby. Sí, vayan contestando mientras veo si me llega alguna otra, pero yo perdí las que tenía en el momento que me desconecté.
No Pero sé me si parece que Marina- muchas hay algunas preguntas sobre el tema de la resistencia en Brasil, o sea que se han ido contestando también con la exposición de ustedes. Quizás no sé si Marina quiere decir algo, luego Caro, y bueno, porque ya estamos en el tiempo que Yo, teníamos de hecho, previsto. no puedo ver las preguntas. Entonces, si, si empieza Caro, voy a intentar verlas por Facebook y aquí en el chat, porque estoy en el móvil. Y ahí Ok. hablo segunda, puede ser, Caro. Marina, te leo una pregunta que está desde el comienzo. Es tu opinión sobre las protestas que se han dado en estas últimas semanas en Brasil, a partir de lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos bajo el lema "Las vidas pretas importan". Muchos grupos antifascistas se han lanzado a la calle y al menos lo que se ve es que la gente se está animando a salir y ocupar el espacio público protestando. ¿Crees que puede haber un encauce de esas protestas que puedan funcionar como contrafuerza a Bolsonaro y sus aliados? Luciana Fontes te pregunta. Bueno, mi opinión es muy positiva. Yo fui personalmente a las protestas y me parece que ha sido un tremendo logro, una tremenda victoria. Hubo mucho debate en Brasil sobre si eran válidas o no las protestas, en el sentido de que hubo gente en la izquierda defendiendo que por salir a la calle a protestar estaríamos de hecho catalizando la posibilidad de un autogolpe de Bolsonaro. Yo, en mi opinión personal, me parece que no son las protestas que lo hacen, que eso ya está en curso, que eso ya está pasando. Y bueno, la pregunta de Luciano sobre si puede haber un encauce de las protestas y realmente ponerse como contraposición, como fuerza que se contrapone al gobierno de Bolsonaro, me parece que solamente esas protestas no, incluso por la forma de lucha, ¿no? Pero yo les digo, y eso es mi opinión personal, por supuesto, pero aquí en Río, por lo menos, el tipo de protesta que hemos tenido ese domingo ha sido muy distinto al tipo de protesta que se suele tener desde las convocatorias de la izquierda. Fue una protesta más popular, fue una protesta con gente que ni siempre sale a la calle, fue una protesta, fue realmente una protesta. Un acto político formal, ¿no? Sino que fue realmente una protesta. Y eso tiene una potencia, tiene una fuerza, tiene una capacidad de ser germen de lo nuevo, de construir lucha, que es la capacidad real de la lucha de nuestra clase, ¿no? Así que yo lo veo muy positivamente. Por supuesto, hay que ver qué pasará enseguida, ¿no? Pero me parece que tenemos ahí un camino. Bien. Caro. Bueno, si alcancé como a comprender el sentido de la pregunta sobre el neoliberalismo que señalaba Gaby, yo quisiera señalar, y también aprovechando el espacio, dos asuntos, una en perspectiva de la pregunta y otra una preocupación, digamos, más que nos atañe ahorita en Colombia. Yo creo que digamos que la profundización de la crisis del capitalismo mediada por esta pandemia del COVID nos pone en un punto de inflexión muy importante. Es un punto de inflexión para mirar cómo se construye la salida a la crisis. Y es una salida o bien que abre escenarios de posibilidad mucho más favorable para las clases populares y las clases trabajadoras, o es una salida, digamos, que permita fortalecer una gestión mucho más conservadora del capitalismo. Y creo que tenemos que en ese orden valorar, yo no sé si sea, digamos, adecuado señalarlo, pero me parece importante como dejarlo puesto, que quizá hoy no lo hemos podido trabajar de manera más amplia, y también son las mismas tensiones que se advierten al interior del bloque en el poder, porque a veces vemos como si fuese una cosa muy sólida, y yo creo que estas alianzas que se han venido planteando, como esta gran alianza progresista, que vincula a los sectores más liberales de las clases dominantes, dinamizadas por Stiglitz o demás, nos empiezan a advertir unos asuntos que me parece que tenemos que señalar. Yo creo que hoy no podemos seguir permitiendo
que la gestión de la crisis o la salida, como los sectores en resistencia, sea un capitalismo más humano. Creo que no se puede tratar de ponerle un rostro humano a lo que en efecto ha demostrado toda su inhumanidad. Creo que estas alternativas que buscan reformar el capitalismo para garantizar su sostenibilidad son muy peligrosas, y creo que tenemos que poder advertir y darnos cuenta de esto. Lo digo justamente porque creo que había alguna mención de esta propuesta que se hizo sobre la gran internacional socialdemócrata, la verdad no recuerdo en ese momento el nombre, que no nos están planteando una crítica al capitalismo. Y yo creo que aquí no se trata simplemente de una crítica al neoliberalismo, sino que la pandemia nos ha mostrado que el sistema social capitalista es un sistema que no tiene condiciones de garantizar unas condiciones de vida digna a todos y a todas a nivel mundial, que es un sistema que no es sostenible en términos de la relación con la naturaleza. Julio lo advertía en su presentación. Entonces yo creo que esta crisis nos pone en un punto de inflexión para disputar la salida de la crisis, y esa disputa, la salida de la crisis, tiene que ser realmente pensar en horizontes anticapitalistas y en horizontes que no conduzcan finalmente a una gestión y a hacer un capitalismo más humano o un poquito con tintes más democráticos. Y en ese orden, por eso insisto también la necesidad en el estudio de las clases dominantes en perspectiva de poder valorar cuáles son las tensiones que hay en su interior en este bloque del poder mundial, esas tensiones que se visibilizan un poco en toda esta crítica que elabora Stiglitz y demás, frente a los sectores más reaccionarios. Quisiera decir eso un poco en perspectiva. En ese orden, no creo que haya una crisis completa en términos de capacidad hegemónica, pero sí hay espacios para terminar de construir, digamos, o de mellar esa capacidad hegemónica del capitalismo. Luego, porque en algunas preguntas había que el individualismo había privado y demás, pero yo creo que en la pandemia, y lo señalaba Marina y Julio, se ha visibilizado que solo en la capacidad solidaria y organizativa de los pueblos pueden sobrevivir. Y entonces se habla de que se recuperaron las ollas comunitarias, se habla que se recuperó todo ese sentido de gestión barrial, popular, colectiva, que nos muestra que realmente ahí no, el neoliberalismo no logró implantar en toda la sociedad el sentido del individualismo, sino que los sectores, sobre todo populares, siguen conservando esa capacidad autogestionaria, colectiva y organizativa y solidaria, que ha permitido que esta situación no sea más dramática de lo que ya se vive. Yo creo que son estos sectores y es esta capacidad la que ha permitido que la crisis y el drama humanitario no sea mucho mayor, y me parece que eso es importante valorarlo. Y finalizo señalando que para nosotros es muy importante, y hacemos un poco como ese llamado a valorar el proceso de paz en Colombia en una perspectiva regional. Hacemos el llamado a valorar que la llegada de estas tropas de los Estados Unidos o de esta fuerza de seguridad, para ser más precisos en los términos, no son una amenaza simplemente para Colombia y Venezuela, sino son una amenaza para la estabilidad regional. Para nosotros es muy importante que se pueda mantener, aunque el incumplimiento frente al proceso de paz ha sido significativo, seguimos luchando como pueblo colombiano, porque nos hemos dado cuenta que es posible avanzar en la construcción de una sociedad sin que la guerra sea el eje central de la mediación. Entonces, quiero también como invitarlos a que nos acompañen como en esta lucha y en esta exigibilidad, para que el gobierno del presidente Duque respete el acuerdo final de paz firmado en La Habana, y no se pretenda desconocerlo y modificarlo, como se ha venido señalando en estas semanas también de pandemia. Gracias, Caro. Julio, ¿querés? Nos queda poquito tiempo, ya nos quedan 10 minutos, tenemos que ir cerrando. Un comentario que llega, sí, es que estamos hablando de marxismo por Zoom, dice una compañera, entonces dice que es lógico que se corte. Muy bien, muy bien. Tenemos que cambiar de red. Primero, coincidir mucho con Carolina, con Marina, cuando plantean esta recuperación solidaria también. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Ahí hay una pregunta que hablaba mucho del individualismo, del consumismo. No, también hay solidaridad, y creo que hay que aprender de la experiencia cotidiana, y una de las preguntas que me hacen es por el caso Vicentín. Te explico, en Argentina ayer el presidente anunció la intervención y el envío de un proyecto de ley al Parlamento para expropiar al Grupo Vicentín, uno de los grandes operadores
del complejo oleaginoso en la Argentina, del agronegocio de exportación vinculado a las transnacionales de la alimentación y de la biotecnología. Es un tema emblemático que da para mucho hablar. Eso ha generado un debate teórico, político muy fuerte en la Argentina y va a durar mucho tiempo. No hay tiempo para explicarlo en profundidad, pero ante el compañero o compañera que pregunta sobre el tema, bueno, ahora viene el debate por cómo termina esta historia, cómo se avanza y cómo termina. Será el pueblo argentino el que defina si esta expropiación es para mantener el modelo del agronegocio de exportación o si esto sirve para iniciar un camino de transformación del modelo productivo y de desarrollo asociado a la transnacionalización y a la inserción subordinada de la Argentina en el mercado mundial. Claro que no es el mejor momento en nuestra América para pensar en cooperaciones, en integraciones alternativas, pero en la década pasada mucho se avanzó en el programa de una integración no subordinada. Y me parece que los pueblos de nuestra América hemos abonado mucho en luchas históricas, en construcción de un programa, y no se trata de ser pesimista u optimista, sino de recoger lo mejor de la tradición de lucha de nuestros pueblos. Y así como levanta Carolina la perspectiva de la lucha por la paz en Colombia, pensar la reivindicación de los históricos pueblos y trabajadoras esclavos de Brasil, y pongo en ejemplo esos países porque somos los que estamos acá, y no tengamos confianza en aquellos cambios a media, sino que lo que hay que pelear a propósito de la expropiación de un gran grupo económico es a luchar por transformaciones profundas que inicien una perspectiva de transición. Más de uno dirá que somos locos. Bueno, recién Gabriela decía, un debate marxista en este tiempo de fuerte ofensiva al capital, somos locos, un poco locos somos. Se trata de resistir, eso es lo que estamos haciendo, esto es resistencia teórica, resistencia ideológica. Generemos las mejores condiciones de pensamiento para pensar críticamente la realidad y transformarla, que de eso se trata. Todo tuyo, Gaby. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. A eso intentamos aportar, ¿no? A generar otra voz, otro sentido común, que podamos plantear otra perspectiva, aunque digan que somos locos, aunque parezca que son cosas que ya no están de moda, pero hay que empezar a proponer algo alternativo, porque si no, parece que lo único que nos queda es el realismo capitalista, ¿no? Que no hay horizonte más allá del capitalismo, y sí hay horizonte porque el capitalismo nos está llevando a una deshumanidad, ¿no? A que la gente se tenga que morir porque no hay camas en los hospitales, porque no hay respiradores, y no es que no hay porque no tenemos la capacidad científica, técnica de producirlo, sino no hay porque lo que rige es la valorización, el lucro, la ganancia, y no la salud y el bienestar de la población. Entonces tenemos que apuntar a tener otra vida, otra organización social donde lo que sea el eje y lo que sea lo principal sea la vida de las personas y no la ganancia de los empresarios. Y eso hay que empezar a decir que es posible y que se puede hacer, y que es, de la forma en que vivimos no es la que corresponde, la que está bien y la que es la más humana, la más solidaria. Y hay resistencia, hay estos núcleos de resistencia en base a la solidaridad y la ayuda mutua, y hay que partir de ahí, hay que recuperar eso y reflexionarlo, ¿no? Porque la teoría es también un arma que nos permite romper con lo que nos dicen los medios, con el sentido común, y bueno, a eso vamos a aportar con estas charlas hasta donde podamos llegar. Así que, bueno, quiero agradecerles, quiero volver a repetir, a invitarlos a los que tengan ganas, a los que quieran hacer el curso de crítica marxista a la economía mundial, que va a empezar ahora el 17 de junio, todavía hay tiempo para inscribirse, a que lean el boletín, a que lo difundan. Son notas cortas, tratamos de que sean notas cortas de fácil lectura para poder comprender estos cambios en los que estamos inmersos y que estamos viviendo,
Y bueno, agradecerles a todos los que han estado durante estas 2 horas escuchando, preguntando. No, seguramente han quedado preguntas ahí pendientes, pero volveremos a retomarlas en el próximo encuentro, que ya veremos cuándo lo podemos concretar. Así que si quieren decir alguna reflexión final, una frase final, vamos cerrando. Por mí, muchísimas gracias a Claxo nuevamente por habernos dado el espacio, la oportunidad y la difusión, ¿no? Marina. Yo quisiera hacerles una invitación que había quedado de hacer y se me había olvidado. Para las de los que tengan interés en leer a Marx, a la obra de Marx, estoy dando un curso ahora sobre el Capital, de lectura capítulo a capítulo. Tenemos 8.000 inscriptas e inscriptos leyendo al libro 1 del Capital, lo que está excelente, ¿no? Y un equipo de 19 personas que están haciendo voluntariamente los subtítulos al español. Así que yo había quedado difundir entre la comunidad hispanohablante, que si a alguien le interesa, no traje el enlace, pero se puede buscar por mi nombre en Google si a alguien le interesa. Dale. Buenísimo. Caro, Julio. ¿Ya? ¿Caro? No, agradecerle a Claxo, a todas las compañeras y compañeros que se conectaron y que siguieron y los saludos que están enviando. Un abrazo cariñoso y solidario para todas y todos que en medio de este confinamiento seguimos intentando como pensar cómo construir un mundo más justo y más digno para todas y todos. Muchas gracias. Un gusto compartir con todas, todos. Muy buenas preguntas, muy buena participación y que se repita rápido. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Luego, muchas gracias, muy interesante. Gracias a todos. Carolina, Chao. Marina, Julio, Gabriela y a todos y todas los participantes. Gracias. Va a estar el video grabado, ¿sí? Va a estar el video, Natalia se lo va a mandar en breve para que lo puedan difundir también en las redes, ¿sí? El video va a estar grabado. Buenísimo, gracias. Chao. Chau, chau.